677, volumen 6, octubre 25 de 1904. Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para poder unir a Dios y al hombre. Bueno, esta lectura, Guille, es primordial para todo lo que es divina voluntad y todo lo que es la revelación de la segunda persona de la Trinidad como hombre, o sea, Jesús. Ya hemos hablado mucho de que la finalidad de la encarnación del Verbo no fue la redención. Sí. Pero aquí lo viene a afirmar de una manera categórica, ¿no? Si la idea era el tratar de que la criatura voluntariamente aceptara desarrollar en ella la vida divina, debería de tener un fundamento, y ese fundamento es la humanidad de Jesús. Y por eso dice, si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio para unir a Dios y al hombre. O sea, si Él no hubiera vivido todo lo que nosotros debemos vivir unidos, o sea, desarrollando esa vida divina, nunca lo hubiéramos podido lograr. Así que esto es como el punto culminante de esta pequeña lectura. Sí. ¿Sí? Y es como dicen vulgarmente, chiquito, pero sabroso. Sí. O sea, es fundamental. Vamos a leerla. Sí. Si continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido y apenas lo he visto, le he dicho. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el bendito Jesús ha agregado. ¿Te fijas de las palabras de Luisa? Sí. ¿Qué es lo que siempre hemos dicho? Sí. El Verbo se hizo carne. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué le contesta Jesús. Y le dice, el Verbo tomó carne, pero no quedó carne. Creo que esto es necesario entenderlo. Ajá. El Verbo no se hizo carne. El Verbo tomó carne. Pero quedó Verbo, quedó sin cambio, ¿de acuerdo? Sí. Dice, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si te fijas, aquí hay varias ideas muy interesantes. Primero lo que dijimos, tomó carne, no quedó carne, tomó. Sí. Luego, el hecho de que el verbo no solo significa palabra, ¿sí? Sino significa manifestación. Y ese es el punto. Es verbo, quiere decir manifestar, manifestar lo que es Dios, manifestar lo que Dios quiere a través de la unión de este verbo con su humanidad. ¿De acuerdo? Sí. Y por eso dice que manifestación viene a manifestar lo que es el verbo, lo que es Dios. Viene a manifestar lo que es la unión
entre lo divino y lo humano. Por eso es que también significa comunicación y concluye con esa frase, así que si el verbo no hubiera tomado carne, entonces no hubiera habido manifestación, no hubiera habido comunicación y no hubiera habido unión, ¿sí? Divina a lo humano. Y entonces nosotros nunca podríamos pensar llegar a vivir esta vida divina. Igual que si el verbo no hubiera tomado carne y nos hubiera redimido, por más que hubiéramos hecho, Guille, no nos hubiéramos podido salvar, porque faltaba el Redentor. Sí. Igual que todos los patriarcas y los profetas y todos los del Antiguo Testamento, hubo personas muy, muy buenas, vamos a decirlo así, que hicieron grandes cosas para Dios, grandes sacrificios, que renunciaron totalmente a ellos mismos para entregarse a Dios, y sin embargo no pudieron entrar al cielo hasta que vino Jesús. Sí. Entonces, de la misma manera sería esta vida en la divina voluntad. Si Jesús no hubiera venido, no hubiera vivido eso, y en eso está la vida de nosotros, de todos nosotros, unidas al Verbo, unidas a Dios, en definitiva, nunca lo hubiéramos logrado. ¿De acuerdo? Sí. Si he dicho esto, ha desaparecido. 678, octubre 27 de 1904. Luisa queda sin sufrir para hacer un poco de vacío a la justicia y así pueda castigar a la gente. Bueno, en esta lectura vuelve a hablar otra vez de los castigos que ya hemos hablado mucho, ¿no? Sí. Vuelve a hablar de la parte de que Jesús deja de, o sea, se basa en los sufrimientos de Luisa para aplacar un poco su justicia, ¿sí? Y a veces, como en este caso, que la deja sin sufrir para hacer el vacío para que la justicia se pueda descargar sobre la criatura culpable. O sea, la criatura necesita un castigo, la criatura necesita aprender. Entonces no es porque Dios sea injusto, sea justiciero, no, es porque la criatura necesita aprender. Y eso solamente se logra con castigo, ¿no? Entonces, aquí lo importante son dos, tres cosas. Estas palabras de Luisa son fundamentales para nosotros. Dice, a otras almas las has dejado privadas de ti, porque Luisa se está quejando de eso, pero jamás sin el dolor. A nadie has hecho esta afrenta tan ignominiosa. Este es el concepto que deberíamos de tener del sufrir, Guille. Sobre todo pensando que todo lo que suceda a nuestro alrededor, no importa de dónde venga, ¿te acuerdas que es una cita que tú tienes muy, Sí. muy a flor de boca, de labio? Sí. O sea, siempre es para llevarnos al punto donde Dios quiere que estemos. Sí. Entonces, ya una vez entendido el dolor, ya una vez entendido el sufrimiento, lo que es, y resumámoslo de esta manera, el dolor y el sufrimiento no son, Guille, más que el hecho de hacer, de quitar mi voluntad, de hacerla a un lado y aceptar la voluntad de Dios como tal. O sea, morir a mi voluntad, ¿sí? Ese es el sacrificio. Y entonces ya sé lo que sucede, que ahora se cambia la vida humana en vida divina.
Pero eso es lo que me debería de hacer anhelar continuamente el dolor, porque mi vida debe ser continuo dolor de renuncia. Y esto Luisa lo considera una afrenta, y una afrenta que Jesús le hace, dejarla sin sufrimiento, ¿sí? Y luego Jesús le contesta y le dice, te basta mi voluntad para todo. Sería castigo si te pusiera fuera del ambiente divino y te hiciera faltar el alimento de mi voluntad, el cual quiero que sobre todo lo tengas en cuenta y estima. Entonces, es otra enseñanza que nos debe de marcar con un sello indeleble, que lo más importante de todo es la divina voluntad en mí, Sí, no la presencia sensible de Jesús. sí, Para Luisa era muy sensible porque él lo veía, lo oía, ¿sí? sí, Nosotros no lo vemos, no lo oímos, pero lo sentimos. O sea, una sensación de tipo, ¿cómo diríamos? Una percepción sensorial, ¿sí? ujú, Y a veces se lleva a cabo por medio del fervor, sí, a veces se lleva a cabo por medio de la inteligencia y a veces se lleva a cabo por medio de la fantasía o de las tres unidas, ¿no? Pero nos desanimamos cuando estamos sin ese fervor. Y aquí debemos tomar estas palabras de Jesús como para nosotros. Solo mi voluntad te basta. ¿Sí? sí, Entonces, si yo sé que estoy viviendo en la divina voluntad, no importa que me sienta frío, no importa que no esté fervoroso, no importa que no pueda pensar, ni siquiera imaginarme a Jesús en mí, eso no importa. Lo importante es que tengo su voluntad y por lo tanto estoy unida a Él. 679, octubre 29 de 1904. La cadena de gracias está unida a las obras perseverantes. Todos los males están encerrados en la no perseverancia. Parece disco rayado. Sí, Esto es muy importante. O sea, pero es fundamental. Vamos a oírlo, dice, hija mía, cuando el alma se dispone a hacer un bien, aunque fuera decir una Ave María, la gracia concurre a hacer junto con ella dicho bien. Pero si el alma no es perseverante en hacer este bien, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido, y hace burla de la misma gracia. Entonces creo que es muy entendible, ¿no? Si yo no estoy en la disposición, Guille, de estar haciendo lo mismo todos los días y continuamente, es que no estoy tratando o no estoy obrando para Dios, sino estoy obrando para mí, porque lo hago por gusto. Ahorita sí, me gusta, ahorita lo deseo, ahorita no lo deseo. Cuando mis actos son actos dirigidos hacia Dios, no importa si tengo el deseo o no, simplemente sé que lo debo hacer y no importa lo que esté pasando, lo voy a hacer, ¿sí? Y algo que es importante, en el momento que empiezo, estoy hablando todavía de santidad humana, sí, en la gracia concurre
para hacer junto conmigo lo que yo estoy haciendo. En la divina voluntad, la que concurre es la misma divina voluntad. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. La gracia sale de la divina voluntad. Sí. La divina voluntad es la dadora de la gracia. Entonces, esta divina voluntad viene a mí, concurre conmigo para hacer lo que yo estoy haciendo. En el momento que lo dejo de hacer, en ese momento le estoy diciendo, ya no, ya no quiero. Es un rechazo a esta divina voluntad, ¿de acuerdo? Sí. Dice, se ve con claridad que no estima y no valora este don recibido y hace burla de la misma gracia. ¿Cuántos males están encerrados en este modo de obrar? Hoy sí y mañana no. Me agrada y lo hago. Para hacer este bien se requiere un sacrificio. No quiero hacerlo. Sucede como aquel que habiendo recibido un don de un señor, hoy se lo recibe, mañana lo rechaza. Aquel señor por su bondad lo manda de nuevo. Y aquel, después de haberlo tenido por algún tiempo, cansado de tener consigo aquel don, nuevamente lo rechaza. Ahora, ¿qué dirá aquel señor? Se ve que no estima mi don. Si empobrece o muere, no quiero tener más que ver con él. Son palabras terribles, Guillermina. Muy duras. Porque en este ejemplo que está poniendo lo que él haría. Sí. Sí, es una proyección de lo que él hace. Sí. Si no quiero tener más que ver con él. Todo está unido al modo de obrar con perseverancia. La cadena de mis gracias está entretejida a las obras perseverantes. Así que, si el alma se da sus escapadas, rompe esta cadena. ¿Y quién le asegura que la unirá de nuevo? Mis designios se cumplen solamente en quien une sus obras a la perseverancia. La perfección, la santidad, todo va unido con ella. Así que si el alma es intermitente, siendo una especie de fiebre intermitente, el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos, pierde su perfección y frustra su santidad. A esto hace temblar, Guille. Dios tiene designios sobre cada uno de nosotros. Sí. A cada uno de nosotros le ha asignado un tipo de vida diferente, una santidad diferente, todo divino, pero a final de cuentas diferente. Y estos designios estamos en riesgo de perderlos si no somos constantes. Exacto. Si no nos forzamos a hacer las cosas como se debe, como Él quiere, en definitiva, corremos un gravísimo peligro. Que diga, ¿sabes qué? Ya me cansé. No quiero tener más que ver contigo. Bueno, pues entonces tratemos de continuar en lo mismo, Guille. No importa el sacrificio. No veamos el sacrificio que debemos hacer. Veamos lo que vamos a lograr por medio de esto. Sí. ¿Sí? Entonces el no obrar con perseverancia manda al vacío los designios divinos, pierde su perfección y frustra su santidad.
680, noviembre 13 de 1904. La criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Bueno, esto es otra de las grandes preguntas que se hace a veces las personas, ¿no? Es que si Dios sabía que iba a pasar esto, ¿por qué me creó? Sí. ¿Por qué lo permite? Sí, lo hemos oído, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Cantidad de veces. Bueno, pues esta es la respuesta, Guille. O sea, si no tengo el libre albedrío para decidir si es o no es, si debo o no debo hacerlo, prácticamente no seríamos dignas de que Dios nos amara, porque seríamos esclavos. Claro. Entonces dice, continuando en mi habitual estado, mis amarguras van siempre aumentando por las privaciones y silencio de mi santísimo y único bien. Todo es, en sus visitas, sombra y relámpago, y huye. Me siento oprimida y tonta. No comprendo más nada, porque aquel que contiene la luz está lejano de mí, y como relámpago que mientras estalla aclara, pero después se hace más oscuro que antes. Mi única herencia que me ha quedado es el querer divino. Entonces, después de haber esperado mucho y sentir que no podía seguir adelante, por breves instantes ha venido y me ha dicho, hija mía, mi humanidad, siendo hombre y Dios, veía presentes todos los pecados, los castigos, las almas perdidas. Habría querido aferrar en un solo punto todo esto y destruir pecados, castigos y salvar a las almas. Así que habría querido sufrir no un día de pasión, sino todos los días para poder contener todo en sí estas penas y ahorrarlas a las pobres criaturas. Con todo esto que habría querido y podido, habría podido destruir el libre albedrío de las criaturas y habría destruido este cúmulo de males. Eso hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Dios con su potencia, Dios con toda esa capacidad de hacer lo que Él quiera, podría habernos hecho de tal manera y llevado al punto de ser fieles continuamente. Sí, pero ¿qué sería del hombre sin méritos propios? Sin su voluntad a lograr el bien. ¿Qué papel haría él? ¿Sería objeto digno de mi sabiduría creadora? No. Oh, no habría sido como no habría sido como un hijo en una familia extraña, que no habiendo trabajado junto con los hijos propios, no tiene ningún derecho y alguna herencia. Y por este motivo, si come, si bebe, está siempre lleno de rubor, porque sabe que no ha hecho ningún acto propicio para atestiguar su amor hacia aquel Padre. Entonces, por eso jamás puede ser digno del amor de aquel Padre hacia él. Así que la criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Por otra parte, mi humanidad no debía infringir mi sabiduría creadora. La debía adorar como la adoró y se resignó a recibir los vacíos de la justicia en la humanidad, pero no en la divinidad. Esto son palabras muy, ¿cómo diríamos bien?
nos aclaran, nos vienen a aclarar cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo en nuestro comportamiento, ya viviendo en la divina voluntad. Sí. Aquí Jesús lo está poniendo como una posibilidad. Y ya una vez que explicó que hubiera sido quitarle al hombre el libre albedrío y que eso hubiera sido quitarle la posibilidad de ganar méritos y que él no hubiera podido continuar con ese plan, con el hombre como juguete, como esclavo. Sí. Ahora nos viene a decir esto, ¿sí? Su humanidad, ay, perdón, su humanidad no debía infringir la sabiduría divina. O sea, la sabiduría divina es la que decide todo de la mejor manera que es posible. Y si la sabiduría divina es crear al hombre con libre albedrío, es perfecto. Esa es la forma. Y si la sabiduría divina decide que no era conveniente que la humanidad de Jesús hubiera sufrido más para ahorrarle las penas y todo lo que quería quitar, la voluntad humana debe de aceptar la voluntad divina. Y aunque lo deseara, jamás lo externa para no ponerse en contra de la voluntad divina. Ajá. ¿Qué se necesita para pedir algo? ¿Qué se necesita para pedir algo? Pues conocer a Dios y la voluntad de Dios. Y valerte de tu voluntad. Bueno, sí. Ese es el punto. Me estoy valiendo de mi voluntad para pedir algo en beneficio propio o en beneficio de los demás. Sí, 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 sí. Y algunos dirán, Jesús pidió. No, Jesús nunca pidió. Jesús dijo, Padre, sobre todo cuando la resurrección de Lázaro, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, cuando le dice al Padre que siempre que lo escuche, que él sabe que siempre lo oye. Sí. Y dice, no es por mí. Eso, no es por mí, es por estos. O sea, no está, él hubiera podido perfectamente llegar y decir, levántate. Sí. Porque ya lo que el Padre había decidido, él lo había decidido junto con el Padre, porque era una sola voluntad la que estaba decidiendo que Lázaro reviviera. Sí. Sí, bueno, entonces no hay objeción en eso. Es simplemente el hecho de que debería de haberse valido de una voluntad humana para pedir. Y por eso es que no lo quiso hacer. Y nosotros así deberíamos de vivir. ¿Sí me explico? Sí, y bastante interesante ese punto que estás tocando. Así es, porque siempre estamos pidiendo. Y el pedir nos coloca en voluntad humana. Así es, me tengo que valer de mi voluntad humana para pedirle a la voluntad divina determinada cosa. Sí. Cuando que si viviéramos con una sola voluntad, como es la finalidad, solo tomaríamos. Nada más tomaríamos. Y tomaríamos lo que la voluntad divina está decidiendo en ese momento. Exacto. Y si la voluntad divina lo decide, yo lo decido junto con ella. ¿De acuerdo? Sí, sí, por eso hace ratito que me preguntaste, se me vino a la mente eso. Bueno, para pedir algo, pues es conocer a Dios y ver qué es lo que Él quiere. Y de lo que Él quiere, pues querer lo mismo yo. Entonces ahí ya no va el pedir, sino el estar de acuerdo y tomar. Así es. Entonces dice, por otra parte, mi humanidad no debía infringir mi sabiduría. Sí, la debía adorar como la adoró y se resignó a recibir los vacíos
de la justicia en la humanidad. Entonces aquí ya se está dirigiendo a Luisa. Sí, Decir, no te quejes de estos vacíos que se están formando en ti con mi ausencia, porque esto es sabiduría divina, así se necesita. sí, Bueno, dice entonces, si mi humanidad se resignó a todo esto, tal vez quisieras tú superarme y no recibir ningún vacío de sufrir sobre ti. Curioso. sí, Y esto debería ser también para nosotros, no en la medida de Luisa. sí, O sea, por supuesto. ella es otra cosa, porque pero debería de servirnos como punto de apoyo. 681, noviembre 17 de 1904. Nosotros podemos ser alimento para Jesús. Curioso, ¿no? Sí, Que Jesús sea alimento para mí, claro. Y sí, para eso se queda en la Eucaristía, ¿no? Para alimentar mi vida espiritual. sí, Y ahora resulta que yo también soy alimento para Él. sí, que también puedo ser alimento para Jesús. Así Muy es. interesante. Entonces dice, habiendo recibido la comunión, estaba pensando en la bondad de nuestro Señor al darse en alimento a una tan pobre criatura, la cual soy yo, y en cómo podría corresponder a un favor tan grande. Mientras esto pensaba, el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, así como yo me hago alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse mi alimento, convirtiendo todo su interior para mi alimento, de modo que pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo, todo debería dirigir hacia mí. Y yo viendo el verdadero fruto de mi alimento, el cual es divinizar al alma y convertir todo en mí, me vendría a alimentar del alma, esto es, de sus pensamientos, de su amor y de todo el resto suyo. Juego de palabras, Guille. Sí, Si yo viendo el verdadero fruto de mi alimento, o sea, el verdadero fruto del haberme dado yo como alimento a la criatura, que ese fruto era divinizar el alma y convertirla en él. Ahora, ya una vez habiendo logrado eso, con él dándose por alimento, ahora él viene a alimentarse del alma, ¿sí? Y todo lo que el alma haga, o sea, todo lo que la persona haga, no importa si es pensar, hablar, oír, obrar, eso es el modo como estamos alimentando a Jesús, porque ahora son actos divinos. sí, y esto es darle Dios a Dios. Así es. Un pensamiento divino le sirve como alimento. Un movimiento divino le sirve como esto. Un respiro, un latido, un paso, un parpadeo, sí, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, Dice entonces, otra vez, y yo viendo el verdadero fruto de mi alimento, el cual es divinizar al alma y convertir todo en mí. Eso hay que subrayarlo. Ese es el fruto de la Eucaristía. Ese es el punto a donde la Eucaristía nos debe conducir. sí, O sea, divinizar el alma y todo lo va a convertir en él. Entonces, así el alma me podría decir, así como tú has llegado a hacerte mi alimento
y darme todo, también yo me he hecho alimento tuyo. No queda otra cosa que darte, porque todo lo que soy, todo es tuyo. Mientras estaba en esto, comprendía la ingratitud enorme de las criaturas, porque mientras Jesús se dignaba llegar a tal exceso de amor, de hacerse nuestro alimento, después nosotros le negamos su alimento y lo hacemos quedarse en ayunas. Y pues sí, ¿quién ha pensado en que ahora soy yo el que debo darme totalmente a Él para que Él quede alimentado conmigo? Sí, es un punto muy interesante de tenerlo presente. 682, noviembre 18 de 1904. El cielo de Jesús sobre la tierra son las almas que dan habitación a su divinidad. Ya hablábamos en algunas ocasiones, Guille, de que el paraíso terrenal era el hombre, Sí, de que Dios es el lugar en donde Dios mora, sí, es el hombre. Aquí quiero traer a la memoria al rey David, que cuando ya terminan sus guerras y ya tiene dominado todo, ya venció a los filisteos, todo. Entonces va con Natán, que era el profeta, y le dice, oye, ¿ya viste que yo habito en casa de cedro y el Señor sigue en una tienda? sí, sí, ¿Sí sí. te acuerdas? Sí, cómo Yo no, vamos a hacerle un a templo. construirle su templo. Y entonces el profeta le dice, haz como quieras, Dios está contigo. Pero ese mismo día, Dios Yahvé se comunica con Natán y le dice, dile a mi siervo David, ¿crees que tú eres el que vas a construirme mi templo? A mí, en fin, ya todo lo demás que Sí, sigue. sí, sí, Dice, no serás tú, será un hijo tuyo. sí, Y todos hemos pensado que fue Salomón exacto. y que Salomón construyó el templo. Y decir, Salomón era el escogido para construirle el templo. Nunca Sí, dijo eso, ya ve. Dijo, un hijo tuyo. y un descendiente tuyo. Y Jesús es hijo de David. Sí, Y él es el que le fabrica su casa, porque se la fabrica en él. No es una casa externa que pueda contener a Dios. ¿De acuerdo? Es sí, Él. Entonces, toda esa estima que se le tiene al templo de Salomón, pues como que cae por tierra. claro, claro. Y se vuelve enorme, Guille, el decir yo le puedo levantar un templo a Dios, pero en mí, porque es en mí en quien quiere habitar. Sí, Bueno, vamos a ver qué dice. Hija mía, mi cielo cuando vine a la tierra fue mi humanidad. Y así como en el cielo se ven la multitud de las estrellas, el sol, la luna, los planetas, la amplitud, todo puesto en bello orden, y este es imagen del cielo que existe por encima, donde todo está ordenado. Así mi humanidad, siendo mi cielo, debía traducir fuera el orden de la divinidad que habitaba dentro, es decir, las virtudes, la potencia, la gracia, la sabiduría y lo demás. Esto es una descripción de lo que debiera ser el alma viviendo en la divina voluntad. ¿De acuerdo? sí, Es una criatura en donde se trasluciera todos los atributos divinos. Y esta es la causa por la que Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no has visto al Padre.
Eso. Sí. Dice las virtudes, la potencia, la gracia, la sabiduría y lo demás. Ahora, cuando el cielo de mi humanidad, después de la resurrección, ascendió al cielo empíreo, mi cielo sobre la tierra debía continuar existiendo. Y estas son las almas que dan la habitación a mi divinidad. Y yo habitando en ellas, formo mi cielo y también hago traducir fuera el orden de las virtudes que están dentro. Oh, qué honor es para la criatura el prestar el cielo al Creador. Pero, oh, cuántos me lo niegan. Y tú, ¿no quisieras ser mi cielo? Dime qué quieres. Es que llegara Jesús y te dijera, Guille, tú eres mi cielo. Ay, sí. Ya sabía yo que ibas a contestar así. Así de, bueno, lo que pasa es que mientras lo estabas leyendo, pues me venía justamente esa idea, pues a la cabeza, ¿no? De que usamos tan comúnmente eso de decirle a una persona muy, muy querida, mi cielo, incluso a los niños, ¿no? Y entonces, bueno, este significado que le da Jesús, pues, pues nos da toda la claridad de qué es ser cielo. Así es. El lugar de las complacencias de Dios. Sí. Porque siempre que lo decimos así, eres mi cielo, pensamos que es el lugar en donde no va a faltar absolutamente nada. Eso. Y voy a ser inmensamente feliz. Bueno, pues Dios también quiere ser inmensamente feliz, pero para eso necesita habitar en su cielo. Y su cielo somos nosotros. Y que Él nos diga así, quiero que tú seas mi cielo, o como le pregunta ahí, ¿no? Que la podemos tomar para todos. ¿Y tú no quisieras ser mi cielo? ¿El cielo de Jesús? Como dijeran, wow. Wow, así es. ¿Verdad? Sí, o sea, son cosas que hay que ir haciendo entrar en su debido lugar para entender lo que es el alma del hombre, para entender lo que es el hombre. Sí, y como hace ratito que nosotros podemos ser alimento para Jesús, y ahorita que Él quiere que sea, bueno, yo, cada criatura, su cielo, pues sí, son cosas muy fuertes que nos deben detener a meditar. Así es. Y entonces empezamos a entender las palabras a David que le dijo Yahvé. Sí. ¿Crees que eres tú el que me va a construir esto? No, hombre. O sea, yo no habito en construcciones humanas. Claro. No entro. ¿Sí? Y aquí es en donde sí entro, es en la parte espiritual, en la parte del hombre que se presta a esto que es el alma. Y luego le dice Jesús, y yo habitando en ellas formo mi cielo, y también hago traslucir fuera el orden de las virtudes que están dentro. Oh, qué honor es para la criatura, qué honor es para la criatura el prestar el cielo al Creador. Pero, oh, ¿cuántos me lo niegan? Y tú, ¿no quisieras ser mi cielo? Dime qué quieres. No es pregunta, ¿no? O sea, sino, sí, o sea, porque sí. Se podría interpretar como pregunta. Dime qué quieres. No, dime que sí. Exacto. O sea, es una petición que es como para, no sé, hacer que te tiemble todo lo... Así es. La segunda persona de la Trinidad, Guille, llega y te dice todo esto y al final te dice, dime que sí, ¿no? Por favor. Claro, wow. Claro.
No. Es que, bueno, Dios es único. Así es. Y luego Luisa dice, Señor, no quiero otra cosa que ser reconocida en tu sangre, en tus llagas, en tu humanidad, en tus virtudes. Solo en esto quisiera ser reconocida para ser tu cielo y ser desconocida por todos. Parecía que aprobaba mi propuesta y ha desaparecido. Esta es otra enseñanza que deberíamos de tener siempre a flor de piel. No me interesa que los demás me conozcan. Sí, ¿Sí? sí, No me interesa nada en el mundo más que tú. No me interesa qué opinen de mí. No me interesa qué piensen de mí. No me interesa exacto. si me aceptan o no me aceptan. Si me rechazan o no me rechazan. No me interesa. Lo único que me interesa es lo que tú pienses de mí. Lo único que me interesa es lo que tú quieras hacer de mí. Ese es como el punto principal. Entonces, bueno, pues vamos a tomarlo muy en serio estas palabras y vamos a tenerlas con nosotros, Guille. Vamos a tratar de ser cielos para Jesús. Sí, ¿De acuerdo? sí, que se Que nos quede muy presente esto. así es, que el mundo te rechace, que me rechace, no me interesa. Que el mundo te odie, que me odie el mundo. Yo quiero ser cielo de Jesús. Sí, Y un cielo para Jesús no puede convivir, no puede congeniar para nada con el mundo. Así que yo escojo mundo o Dios. pues bellísima lección. 683, noviembre 24 de 1904. Para dar y para recibir se requiere la unión de quereres. Dice, estando toda afligida y oprimida, y viendo al buen Jesús que chorreaba sangre, he dicho, Señor bendito, ¿y a mí no quieres darme al menos una gota de sangre para remedio de todos mis males? Y él me ha dicho, hija mía, para dar se requiere la voluntad de quien debe dar y la voluntad de quien debe recibir. De otra manera, si una persona quiere dar y la otra no quiere recibir, a pesar de que la primera quiera dar, no puede dar. Y viceversa. Si la primera no quiere dar, la otra no puede recibir. Se requiere la unión de los quereres. Ay, cuántas veces mi gracia es sofocada, mi sangre rechazada y pisoteada. Y mientras esto decía, veía que en la sangre del dulce Jesús se movían todas las gentes, y muchos se salían de ella, no queriendo estar dentro de aquella sangre, donde estaban contenidos todos nuestros bienes y cualquier remedio a nuestros males. Bueno, esto es también pues ya la famosa palabra trillada, interesante, ¿no? Ah, sí, O sea, nadie puede hacer algo con alguien si una de esos dos está en contra. claro, Yo quiero dar, pero tú no quieres recibir, pues ni modo, no se puede. Yo quiero recibir, pero tú no quieres dar, pues ni modo. O sea, nos quedamos insatisfechos. sí, Y este es uno de los problemas principales que hay, Guille.
en cuanto a la parte de relación con Dios. O sea, yo quiero recibir, pero siempre pongo condiciones para recibir. ¿No te has fijado? Sí. Digo, sí, Señor, yo quiero tu vida, pero me quedo con esto. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Pero no seas exigente, Señor. ¿Cómo quieres que yo sea todo para ti? Pues también tengo que ir a la canasta, al té canasta. Sí. Tengo mis obligaciones. En fin, ese punto cierra totalmente las puertas a todos los dones que Dios nos quiera dar. Debemos unirnos de tal manera que sea una totalidad. Y creo que es por justicia y por una justa también retribución. Dios cuando da, se da todo. Dios no se puede dar en partes. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora Dios se quiere dar. No me quiere dar gracias. No me quiere dar dones. Los dones y las gracias se pueden recibir junto con lo que yo tengo y no necesito quitarme lo que tengo. Puede congeniar junto con todo lo que existe dentro de mí. Pero la vida no. ¿De acuerdo? Sí. Aquí es una totalidad. Dios es indivisible. Y Dios se quiere dar todo. Lógicamente, pide una retribución, pero en la misma medida. Ahora la criatura se debe dar toda a Él para que pueda existir ese intercambio. Así que, Guille, ya no pongamos obstáculos al don de Dios, ¿no? 684, noviembre 29 de 1904. La divinidad de Jesús en su humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas y divinizó y santificó todos los actos humanos. Cuando se nos dice, Guille, que Jesús se humilló al tomar una naturaleza humana, es un error. O sea, porque la naturaleza humana unida al verbo era el plan de Dios. Ya lo vimos en una de las lecturas anteriores. Sí. Si el verbo no se hubiera encarnado, no hubiera tomado no hubiera tomado carne, no hubiera habido posibilidad de unir lo divino a lo humano. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Y la divinidad no toma carne para humillarse, toma para elevar a la naturaleza, a la carne, a su misma altura. Sí. ¿De acuerdo? Así que no va por ahí, pero aquí ya nos está aclarando un poquito qué fue ese humillarse. Eso. Vamos a verlo, dice: hija mía, mi divinidad en mi humanidad descendió en el abismo más profundo de todas las humillaciones humanas. Ese es el punto. Él se hizo hombre y tomó mis actos de humano sin Dios, y los puso en su vida. Y eso es lo que lo llevó a esa humillación. No el haber tomado carne, sino el haber tomado mis actos. ¿De acuerdo? Sí. Dice: tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño,
que yo no divinizara y santificara. Y la pregunta es, ¿cómo puede divinizar algo que no conoce? Exacto. La divinización es la asimilación en eso de la divinidad. No es como una bendición que se puede impartir de lejos. No es como un don que se puede dar también de lejos. Para divinizar, solamente se puede divinizar poseyendo a Dios, a la divinidad. Dios no podría divinizar algo sin ponerse en ese algo. ¿De acuerdo? Dios no puede crear otro Dios. Sí. Entonces, para divinizar, tiene que penetrar, tiene que estar dentro de ese algo. Entonces, por eso dice tanto que no hubo ningún acto humano, por cuán bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. Y esto para restituir al hombre redoblada soberanía, la pérdida en la creación y la que le adquirí en la redención. Pero el hombre, siempre ingrato y enemigo de sí mismo, ama el ser esclavo en vez de soberano. Mientras que podía con un medio tan fácil, esto es, con la intención de unir sus acciones a las mías, volver sus acciones merecedoras del mérito divino. Si te fijaste, haciendo uso de un medio tan fácil, ¿sí? No se trata de cosas difíciles, Sí. sino es simplemente la intención, ¿sí? Dice, esto es con la intención de unir sus acciones a las mías, volver sus acciones merecedoras del mérito divino. Ahora, de ellas hace un desperdicio y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. Dicho esto, ha desaparecido y me he encontrado en mí mismo. Listo, Guille. Se nos acabó el